estamos de vuelta con su programa Toda la Verdad en este especial de inicio de año en perspectiva 2026. Y uno de los temas, señores, al que hay que prestarle atención es la salud pública. Y quiero preguntarte en ese sentido, Michael, ¿ha habido avances en salud pública? ¿Cuáles son esos retos que tenemos para el 2026? Bueno, sin lugar a dudas, hemos tenido un gran retraso en la salud pública, sobre todo con estos últimos escándalos que han transformado la percepción de la gente, la confiabilidad de la gente, a cómo la visión del Estado está manejando el tema de la salud pública, y me refiero al caso de Senasa, que es uno de los grandes casos de fraude que a costa de la salud de los dominicanos. ¿Por qué? Porque era el sustento de los más desprotegidos, era donde los desprotegidos tenían una garantía para hacerse un estudio, hacerse una operación, y hemos visto las cifras de millonarios de estos fraudes imputados en ese sentido de haciendo un negocio de esa salud. Yo creo que por más esfuerzo que hagan, cuando vemos casos como eso, nos hemos retrasado bastante. Cuando hablas de los hospitales, no es 1, ni 2, ni 3 hospitales que han sido inaugurados y hoy no están en funcionamiento. Yo recuerdo el año pasado que se hizo hasta un meme, un hospital de un centro primario de Asua, donde recién inaugurado se usaba para moteles. Entonces da pena que el uso y los fondos públicos del Estado se desperdicien para no poder sacar el mayor provecho en beneficios de los dominicanos y las dominicanas que necesitan de esas instalaciones. Yo creo que debe de haber una reflexión del Estado, debe cambiar su mentalidad, y volvemos al mismo tema de siempre: las políticas públicas que puedan impactar de manera positiva para la vida de los dominicanos. Este año el acceso a medicamentos de alto costo pues estuvo en titulares en varias ocasiones. De Gracia, ¿qué está pasando en ese sentido? ¿Ha habido retrocesos en cuanto a la entrega de medicamentos de alto costo? ¿Cómo podemos superar esto? Por supuesto, Dali, que se ha evidenciado que este programa ha entrado en una etapa de declive, pese a que en el pasado ese programa se inició y siempre tuvo la rigurosidad y el nivel de cumplimiento que se daba, e incluso de expandirse de forma natural frente a la cobertura que se tiene que expresar con pacientes que entran en esa calificación de estar medicados pues con estos medicamentos de alto costo. De manera que ver cómo incluso estos núcleos, estos grupos que aglutinan a estos pacientes que son dependientes de estos medicamentos han tenido incluso que hacer protesta, han tenido que llevarse a la prensa, nos preocupa mucho en un programa que siempre estuvo funcionando con el nivel de calidad, y que se ponga incluso tan vulnerable a estos pacientes que son tan dependientes, incluso sobre todo por el tema económico y muchas veces por el acceso, porque son medicamentos que se traen de fuera y que el gobierno no le haya prestado la atención rigurosa que tiene que tener. Este nivel pues también es de preocupación, y que se suma a esos niveles de deficiencia que se está expresando a nivel de lo que es la salud. Es algo que se le tiene que prestar la atención. Entonces puede ser un problema de planificación. Un tema, pero sobre todo también planificación y presupuesto. Claro. Obviamente también ahí los funcionarios que han estado al frente quizá no tenían pues la dinámica de poder distribuir. Obviamente todo ello lo justificaban también con la pandemia que estuvo cerrado, el tema de los envíos, pero todo esto ha seguido y han tenido la misma dinámica de fracaso en ese sentido. Lo que esos pacientes tú no le puedes decir que es mañana, porque es un tema de medicamentos esenciales y que ellos no tienen acceso a esto. Bueno, otro tema que preocupa en la República Dominicana es el tema del transporte, de la agilidad vial, de todos los problemas que tenemos. En diciembre, señores, se vivieron momentos muy críticos en la carretera, en las avenidas. Para usted llegar a un lugar eran horas, por tanto tapón. Ha faltado planificación en el tema del transporte y la movilidad, porque la verdad es que se tomaron medidas durante el año, pero ¿fueron efectivas o no? Así es, mira, cada día más la ciudad de Santo Domingo se vuelve inmanejable. Es cada día peor, hay más vehículos, hay menos planificación, las ciudades están creciendo hacia arriba, pero utilizan los mismos tramos de tránsito, las mismas calles, y en muchos de los hogares pues hay una
gran cantidad de vehículos. De hecho, estamos situados entre los países con mayor vehículos por casa, ¿verdad? Del mundo. Y también, ¿qué hace eso? Bueno, que usted, si logra hacer 2 diligencias al día, usted es un campeón. La productividad del dominicano ha bajado bastante porque es natural, tú sales de tu casa temprano y el mismo tránsito no te permite ser productivo. Y hay que comenzar a abordar ese tema, pero es con un tema de planificación, porque no es algo que se resuelve de la noche a la mañana. Tenemos una gran deuda social con el tema del transporte público, que si no funciona, entonces tú no le estás dando una alternativa a los dominicanos de utilizar un transporte, ¿verdad?, alterno. Pero también el tema de las mismas carreteras, las condiciones, los hoyos que le cuestan dinero al Estado y al dominicano, porque su vehículo recibe daño de un hoyo y tiene que invertir en su vehículo, y eso es de sus ingresos que viene. Entonces, todo esto, carreteras que son recién entregadas, mira, esa carretera que se hizo el año pasado de Baní, que apenas en semanas de funcionamiento tenía una ruptura. ¿Qué te dice eso? Que hasta la calidad de las cosas que se están haciendo no se está haciendo bien. Entonces, tenemos una deuda social con el tema del transporte público, y es con visión del Estado y voluntad política. Entonces, ha faltado un poco de comunicación también y de educación. Un video que se ha hecho viral en los últimos días es, como vimos en la zona del Malecón, que pusieron unos reductores, pero la gente da unos saltos que casi se mata. O sea, unas medidas que se toman en este país que la verdad yo no sé dónde vamos a llegar. Las quejas que hubo con la gente, con el giro a izquierda o no giro a la izquierda. O sea, estamos dando palos a ciegas en ese sentido, de gracia. Mira, con el tema del transporte hay 2 elementos que tenemos que tomar en cuenta que se tienen que aplicar. Y en esto tiene que ver mucho el nivel de gerencia, que entiendo que es donde se ha fallado con el tema del transporte en la República Dominicana, y la poca aplicación de tecnología en el tema que tiene que ver con el transporte. Obviamente, cuando vemos nosotros incluso que el poco desarrollo de infraestructura que se está dando, que no se corresponde con el nivel de avance que tiene la sociedad, y incluso nosotros vemos que no se ha estado en capacidad ni siquiera de gerenciar el sistema de semaforización en la República Dominicana, cuando se tiene que incluso implementar un sistema de transporte público masivo, que es en definitiva el que las grandes ciudades han aplicado para poder resolver el tema del transporte. Eso no ha sido lo que se ha caracterizado en los últimos años aquí en la República Dominicana, donde ni siquiera se ha tenido la capacidad de poder terminar una línea complementaria del metro, y que está llena de una serie de acusaciones en función de la mala calidad y el presupuesto que se ha ejecutado. Obviamente determina también que este es uno de los puntos negativos que hoy enfrenta el gobierno, y que tiene de alguna forma también que poder expresar esos niveles de eficiencia que en este sentido pues no lo ha podido hacer. Bueno, vamos entonces a pasar a un tema que es demasiado importante con todo lo que ha ocurrido en la República Dominicana en los últimos años, y es el tema de la transparencia y la corrupción. Vamos a escuchar a Julio César de la Rosa, de Alianza contra la Corrupción, ADOCO, para que nos diga cómo ve este tema de la transparencia, de la corrupción, cuál es la perspectiva que pudiéramos tener como ciudadanos para este año 2026. Bueno, hacer una evaluación de lo que fue el año 2025 en lo referente a la corrupción, pues observamos cómo la sociedad dominicana se impacta por el cierre del año con un caso de corrupción que sin lugar a dudas va a ser un referente en materia de corrupción, porque el volumen de recursos involucrados por el orden de los 15,000 millones de pesos, y sobre todo a quién se afectó. Estamos hablando que es un caso que sin lugar a duda va a sentar un precedente, sobre todo por la vinculación funcionarios públicos, servidores públicos y empresarios privados, que siempre participan de los entramados de corrupción en la República Dominicana, pero que siempre se salen con la suya. Y por eso creo que quedaría prácticamente muy por debajo lo que han sido los esfuerzos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, que debemos reconocer
la intención particular del presidente de la República, Luis Abinader. Nosotros creemos que su intención de cumplir con lo que fue una promesa de campaña, pues él ha ido desarrollándola, aplicándola, no así sus funcionarios, que ha visto pasar ya cerca de unos 10 funcionarios, sobre todo funcionarios del más alto nivel, que debió pues pedirle la renuncia o en el peor de los casos sustituirlo. Y creo que eso, al momento de evaluar lo que ha sido la intención del presidente Luis Abinader en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, ha sido efectiva. Reitero, él particularmente cree en eso, pero sus funcionarios no, y una muestra de ello es lo que acabamos de mencionar, que el mes de diciembre, último mes del año 2025, pues se impactó con este caso de corrupción, el caso Senasa. En términos general, las disposiciones que se han tomado con lo que ha sido la designación, la escogencia de un representante del Ministerio Público, entiéndase la Procuradora General de la República, que no proviene del partido de gobierno, lo había hecho ya en su primer mandato. En pues, en una modificación de la Constitución, pues se logró establecer que el Consejo Nacional de la Magistratura escogiera el Ministerio Público o el Procurador General de la República, máximo representante del Ministerio Público, de manera independiente. Evidentemente que esto va a contribuir a lo que es la lucha contra la corrupción de manera efectiva. El fallo de los sistemas de control, Contraloría, Cámara de Cuentas, en realizar las experticias a tiempo, pues es una de las debilidades que se presenta. Esperamos que ya en este año 2026 pues se puedan reencauzar los niveles de controles. Vamos ya a inaugurar un código penal, una ley de compras y contrataciones que tiene consecuencias penales que en el caso de compras y contrataciones no tenía la 340-06 y esta lo tendrá la 47-25, el Código Penal, que también deberá hacer grandes aportes a la lucha contra la corrupción porque tipifica 25 delitos de corrupción que anteriormente no existían, específicamente en lo concerniente a la malversación de uso, que es una figura que se incorpora y que va a tener resultado positivo. Ni hablar del nuevo Código Procesal Penal, que le confiere a la ciudadanía, al igual que a las organizaciones de sociedad civil que abordan el tema de lucha contra la corrupción, que en los casos en que se involucren funcionarios públicos pueden constituirse como actores civiles a partir de lo que es el concepto de derechos colectivos y difusos. Y por eso creo que la lucha contra la corrupción que ha pregonado el presidente Luis Abinader, pues tendrá respuesta en lo que será este año 2026. Bueno, gracias Julio César por darnos esa perspectiva. La verdad es que son muchos los retos que tenemos en términos de transparencia y avances en la lucha contra la corrupción. ¿Piensan ustedes que ha habido alguna mejoría en la percepción ciudadana con el tema de la corrupción o ha estado estancada? ¿Cómo lo ve, De Gracia? Fíjate, el tema de la corrupción también se ha constituido, sobre todo lo que ha venido pasando en los últimos meses, temas acumulativos que han deteriorado o erosionado los niveles de transparencia en la República Dominicana y la credibilidad que
que debe de tener el gobierno para poder enfrentar este flagelo. Casos obviamente que aunque se han llevado a los tribunales, se han instrumentado, hay una percepción del dominicano de que no se tiene una justicia efectiva. Nosotros tenemos que confiar en la justicia y confiamos, pero sin embargo, por ejemplo, figuras que son novedosas en nuestro sistema judicial, el tema de las negociaciones. Entonces la gente, aunque eso es legal, no termina de interpretar que una persona devuelve una cantidad de dinero y luego entonces se va a su casa, hace su vida normal, empresarial, negocio, viaja, vacaciones y todo, después que fue incluso acusado en un proceso. De manera que eso también erosiona de alguna forma esos niveles de transparencia que se debe de tener. Y obviamente el gobierno también tiene que incentivar más pues la contratación pública y la forma en cómo se está manejando el presupuesto público. Bueno, hay una situación. En los gobiernos del PLD se hicieron avances en cuanto a la legislación, en algunos pasos, en cuanto a la ley de libre acceso a la información pública, que si las páginas de transparencia, en los portales de transparencia de diferentes instituciones públicas, pero en este gobierno se están ventilando casos a nivel judicial dentro del propio gobierno. Esto pudiera verse como un avance porque muchas veces antes, en gobiernos anteriores, no se ponía un caso en justicia que sea del propio gobierno, era muy difícil ver eso. ¿Qué piensas de aquellos que todavía no, qué puede estar pasando que todavía no se cree en la justicia a pesar de esas diferencias? ¿O cómo tú valoras esas diferencias entre un accionar de un gobierno y el otro, Michael? Bueno, es que eso es lo más parecido a la condición de obesidad de una persona, que en vez de decidir ponerse a dieta, a reducir su peso, prefiere comprarse ropa con un size más grande. Entonces eso es lo más parecido a las cifras que nos presenta este gobierno, que nos dicen, hemos atrapado más narcotraficantes, pero evidentemente hay más narcotraficantes. Hemos incautado más kilos de droga, pero evidentemente hay más drogas circulando. Hemos encerrado más funcionarios, pero evidentemente hay más funcionarios incurriendo en temas de corrupción. Aquí nunca se había dado un caso de corrupción de la gran magnitud de SENASA. Incluso superó su propia gestión con el tema Baninter, aunque era una figura, ¿verdad?, financiera, bancaria. Sin embargo, yo creo que las cifras no se parecen a lo que la gente percibe con el tema de la corrupción. Este gobierno ha hecho un monumento a la corrupción. De hecho, la corrupción se enfrenta con aportes, con reformas, con avances legislativos, estructurales, administrativos. Y los avances que hemos tenido en este gobierno en materia contra la corrupción han sido trajes a la medida que han permitido la corrupción. De hecho, una de las principales figuras, que es el tema de la compra y contrataciones, tiene un sistema de alerta. Sin embargo, las alertas llegan retrasadas, se toman decisiones después que se han utilizado los recursos y vemos tantos casos de corrupción. Tenemos que repensar la forma de cómo enfrentar la corrupción porque esta no ha sido efectiva. Bueno, y los casos entonces del gobierno pasado, Antipulpo, que sí, Odebrecht y todo eso, como a quienes nos están mirando en casa, también esos han sido casos de gran impacto. Entonces, tú comparándolo con esto, ¿lo ves que este de SENASA ha sido superior a este? Definitivamente, no lo digo yo, lo dice la misma procuradora, lo dijo el mismo procurador adjunto Wilson Camacho, que tiene más conocimiento de los detalles. Hemos visto a través del tiempo con los detalles que han salido, pero sin embargo, cuando tú hablas de esos casos que se jugaron en el pasado con dirigentes de otro partido, estás hablando que muchas de esas informaciones que se buscaron, ¿a través de dónde se buscaron? Con el tema de portal de la transparencia, con estructuras que crearon los mismos gobiernos del PLD. Pero cuando hoy tú accedes a ese tipo de información, te encuentras con un problema. Como periodista de investigadora, cuando tú vas a buscar información a través de la plataforma, no es fácil encontrarla. Entonces, en vez de avanzar, yo creo que nos hemos retrasado bastante en ese tema y hay que ver las debilidades del pasado y convertirlas en fortalezas. Bueno, y entonces podemos tener más fe en que pudiera mejorar este tema de justicia, transparencia en la República Dominicana. ¿Se puede creer que el Ministerio Público se fortalecerá más y tendrá cada vez más independencia? ¿O cuáles son sus perspectivas en ese sentido, de Gracia?
Por supuesto que hay que apostar al fortalecimiento de toda la estructura del Ministerio Público a fin de que pueda tener ese nivel de solidez para perseguir el delito y más allá incluso de una oposición que se pueda instrumental, yo creo que siempre se tiene que hacer desde el punto de vista constructivo y apostar siempre todos los sectores políticos y la iglesia, la sociedad en general, a que se deben de brindar las condiciones para fortalecer ese nivel de independencia que tiene que expresarse en el Ministerio Público y en todo el sistema de justicia a los fines de proveer una justicia a la altura de que demanda la sociedad dominicana y en ese sentido también nosotros tenemos que cooperar y obviamente que no tenemos una percepción negativa frente al tema, sino que nosotros apostamos a que sea así, incluso a dar ese pie de amigo al gobierno, porque beneficia el pueblo dominicano en general, una justicia de calidad. A nivel general, ¿cómo evalúan el escenario político de la República Dominicana para este 2026? Se han hecho actividades, marchas que se catalogaron como mítines, y muchas incertidumbres de quién será el candidato del PRM. ¿Cómo valoran lo que será en términos políticos el país, el escenario político? Bueno, a esta altura de juego, evidentemente la dirección y la gestión de este gobierno pues ha fallado. Y yo creo que la gente ya lo está tomando en cuenta, por lo tanto está buscando la alternativa, quizás añora esas cosas que eran conquistas sociales, de servicios que funcionaban, de cosas que servían, que antes no servían. Está buscando esa alternativa en la oposición. En el caso particular mío, pues el Partido de la Liberación Dominicana ha dado un paso al lado de la gente, haciendo denuncias a favor de la gente, sirviendo como una voz para aquellos que no la tienen y estamos en un proceso de selección de nuestro candidato y eso nos ha posicionado en un lugar importante, sobre todo en el margen de la oposición y yo creo que eso es lo que hay que construir. Una alternativa para la gente creíble, tratar de ver de los errores de los demás, esas promesas que en la política se hacen, que no se cumplen, genera una desconfianza. Por eso ese índice tan alto de personas que cuando le preguntas a qué partido favorece, te dice que ninguno. Entonces tenemos que, la clase política, reflexionar, aprender de esos errores y alejarnos de esos grupos que están ligados a esos temas perversos que dañan las estructuras sociales, como es la corrupción y el narcotráfico. Bueno, ¿y qué papel debe jugar la oposición para este año que recién inicia? O sea, ¿cuáles son las perspectivas? La gente pide una oposición que realmente tenga presencia con los temas que son importantes para el desarrollo del país. ¿Cuál debe ser ese papel de la oposición en el año 2026 de Gracia? Por supuesto, Odali, fíjate, ya al inicio de este 2026, hoy 4 de enero, ya también se comienza a configurar todo un ambiente propio de esos últimos 2 años de gobierno que se constituyen en los 2 años claves preelectoral. Obviamente que generan ese nivel de recomposición política desde la oposición y también desde el partido oficialista para acomodarse a las elecciones siguientes del 2028. En ese sentido, la oposición tiene que ejercer su labor natural, que es de servir acompañando al pueblo dominicano en sus justas demandas frente a las acciones gubernamentales, ser su oído, ser su voz, ser quien interprete realmente cuál es la problemática de ese pueblo. En ese sentido también, obviamente, está inserto la Fuerza del Pueblo, como ya lo hizo en el mes de noviembre pasado en una marcha justificada, que aunque se quiso tildar de política, no tenía ningún ribete político, ya que es sencillamente un llamado que se hace de conformidad con la ley 2023, la ley electoral, que le permite a los partidos acompañar al pueblo dominicano. No hubo proclamas políticas, no se presentaron candidatos, por lo tanto no fue una actividad política. Sí, el mismo trabajo como le están haciendo las demás organizaciones políticas de oposición, reacomodarse, trabajar, hacer lo que es la naturaleza de un partido de oposición, ser el que acompaña al pueblo dominicano en esas justas demandas. Brevemente, ¿qué escenario vislumbran para los temas que dominarán la agenda pública en el 2026, Michael? Bueno, el gobierno tiene un gran desafío porque ahora viene
un tema que tiene que ver con la reforma fiscal, que es necesaria para nuestro país, pero una reforma fiscal justa, bien planteada, que no favorezcan a grupos selectivos, el tema de cuáles son los pasos que se van a dar para enfrentar la evasión, la elusión, el tema de los sectores que tienen exenciones, que quizás puede evaluarse a ver cuáles son productivos para nuestro país. Y yo no sé, pero tienen un desafío bastante grande con el tema de la confianza, porque ya a mitad de su segundo gobierno, ya las promesas que no se han cumplido pues no van a tener el mismo efecto. Yo creo que el presidente tiene un desafío al seguir con su LA semanal, porque le va a seguir dando la cara a temas importantes, y un presidente que está en pleno ejercicio de función, cuando se somete a esas presiones, ¿verdad?, sobre todo de cómo va desarrollándose el mundo en la República y en la República Dominicana, pues va a necesitar de grandes aliados. Entonces, cuando entra el aspecto electoral, donde hay aspirantes, porque ya la Constitución no le permite aspirar, hay otros aspirantes, entonces viene ya la campaña electoral. ¿Y qué pasa? Que naturalmente un gobierno se descuida cuando hay campañas electorales. O sea que la esperanza solamente será buena si hay una voluntad política. Esta pregunta va para ambos. Me responden de manera breve, por favor. En definitiva, los ciudadanos comunes y corrientes, ¿qué podemos esperar del 2026? ¿Se perfila como un año desafiante? ¿Y qué podemos hacer para no morir en el intento? Bueno, definitivamente que es un año desafiante para el pueblo dominicano y sobre todo para el gobierno en la estructuración de sus políticas públicas. Obviamente que se requiere que el gobierno pueda de alguna forma también volver a recomponer esa sociedad en función de la perspectiva que tiene que tener de seguridad, esa perspectiva que tiene que tener en función de poder ganarse de nuevo la confianza del pueblo dominicano, porque obviamente no se puede ocultar que se ha visto incluso en momentos ahora un tanto de declive de esa popularidad, y hay que volver de nuevo a fomentar políticas públicas que haga que el gobierno pues la pueda de nuevo recuperar. Y obviamente que eso se tiene que prestar en función de qué demanda, qué ese pueblo está esperando y esos grandes desafíos que nos proyecta este año que podría ser tan difícil. Michael. Bueno, es importante destacar las realizaciones. El gobierno tendrá que presentar ya realizaciones porque se acabaron las excusas, ya no hay COVID. Siempre habrá elementos externos que provocan efectos, sobre todo en los precios derivados, pero el Estado ha manejado un gran presupuesto, sobre todo en temas de empréstitos, de préstamos que se han tomado, y es necesario que a la población se le diga en qué se ha gastado esos préstamos, cuál es la condición real y qué es lo que le espera también al futuro, a los que vienen, porque muchas veces nos quedamos ya no nos sorprende, hemos perdido la capacidad de sorpresa para la cantidad de préstamos que se toman, pero ya el pueblo dominicano está más observador, está más vigilante de los fondos que se utilizan del fondo público. Bueno, pues gracias, señores, a nuestros panelistas por darnos su tiempo para analizar las perspectivas de un año que comienza con múltiples desafíos en lo económico, en los temas de justicia y de educación. Temas que podremos superar con unas autoridades y una ciudadanía más comprometida. Con que así sea es lo que nosotros pedimos al Todopoderoso que ilumine a nuestros políticos, que ilumine a nuestros dirigentes para que sea un año mejor. Optimismo, pero también con prudencia, porque el año 2026 inicia con múltiples retos. Gracias por su audiencia. Nos vemos la próxima semana aquí en BTV Canal 32, el domingo a las 8 de la noche. En Toda la Verdad, el programa donde decimos verdades incómodas y hacemos los debates necesarios.